Buenas tardes, le vamos a dar gracias a Dios una vez más y a cada oyente que comparte con nosotros nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Apreciados oyentes, en esta tarde queremos compartir algunos versos de que por segunda y última vez la palabra de Dios, la doctrina, el evangelio del Señor Dios va a ser predicado una vez más a las naciones. Vamos a ver que ya parte de lo que estaba predicho por el Señor Dios se cumplió, pero va a haber una segunda y una última predicación que se va a hacer universal. ¿Por qué? Porque hoy está la palabra de Dios en todas las naciones, pero habemos miles de iglesias enseñando cada iglesia una doctrina diferente. Y la palabra de Dios, la Santa Biblia, es una sola, pero la interpretamos de diferentes formas, cada persona o cada iglesia. Miremos qué dice el Señor Dios de esta última y segunda predicación que se va a hacer de parte del Señor Dios a las naciones. Y para eso vamos a comenzar en el profeta Isaías, el capítulo 2, y vamos a estudiar el verso 2 y 3, hablando a tiempo futuro, hablando a los últimos tiempos va a ser esto que va a acontecer, de acuerdo a lo que dicen en estos versos. Y dice el verso 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos. La palabra postrero quiere decir últimos. Ahí va a acontecer esto que dicen estos dos versos, y dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será asentado el monte de la casa de Jehová como cabeza de montes. Después que terminen estas grandes guerras que tienen que venir a la Tierra Santa, esta gran guerra que es la guerra de Armagedón, Israel va a ser cabeza de montes. Y la palabra monte representan muchedumbres de gentes y también naciones. Dice que Israel va a ser cabeza de naciones. ¿Y qué más dice? Y será exaltado sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Después de esta gran guerra, todas las naciones que sobrevivan, dice que van a confluir al pueblo de Israel. ¿Y qué significa confluir? Unirse. Este es un trabajo que va a hacer el pueblo de Israel por segunda vez. Y dice el verso 3, miremos los grandes acontecimientos que van a acontecer en el futuro. Dice el verso 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Cuál es la casa del Dios de Jacob en la tierra? Jerusalén. ¿Y qué más dice? Y miremos lo que va a realizar el pueblo de Israel después que termine la guerra, cuando ya Israel sea cabeza de naciones. También van a trabajar con esto establecido por Dios, y dice, y nos enseñará sus caminos. ¿Qué camino les va a enseñar Israel a las naciones? El camino de Dios. Y dice, nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová.
Este acontecimiento se va a realizar desde Israel. ¿Y qué es lo que va a enseñar y va a predicar por última vez el pueblo de Israel? Dice, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hoy, ¿qué decimos los miles de creyentes, los miles de cristianos? Que con la venida del Señor Jesús se terminó la ley de Dios, que no es necesario guardar los mandamientos de Dios. ¿Y qué nos dice el Señor Dios por los profetas? Que de Sión se va a enseñar la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahí se va a saber y se va a entender que el evangelio del Señor Dios y la doctrina es una sola. Pero hoy habemos miles de creyentes que interpretamos de una manera y otros de otros. Y cuando Israel predique por segunda vez, ahí va a enseñar por última vez la ley de Dios. Ahí nos va a enseñar una vez más los mandamientos del Señor Dios. Ahí nos van a enseñar cuál es el día de reposo. Nos van a enseñar el matrimonio, que lamentablemente hoy no lo entendemos, no lo sabemos. Y la palabra de Dios es más que clara. Y vamos a mirar una cita bíblica más para que veamos que parte de esto ya se cumplió, pero queda por cumplirse una segunda parte. Y vamos a estudiar en Marcos el capítulo 16, el verso 15 y el verso 16. Acá miramos y recordamos el mandamiento que les dio el Señor Jesús a los apóstoles. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda criatura. Este fue un mandamiento que se le dio también a los apóstoles. ¿Y qué más dice el verso 16? El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Para pretender de alcanzar la salvación que ofrece el Señor Dios, hay que pasar por el proceso del bautismo. ¿Y qué enseñanza bíblica tenemos sobre el bautismo? ¿A quién bautizaba el profeta Juan el Bautista? ¿A las personas adultas o a niños? Bautizaba a personas adultas. Por eso que el mismo Señor Jesús se bautizó a los 30 años de edad. Porque el bautismo es arrepentimiento de pecados. Por eso que el bautismo es para las personas grandes, adultas. Así está dicho por la palabra de Dios. La palabra es clara y ojalá que siempre le demos preferencia al consejo bíblico más que a lo que enseñamos y decimos los hombres. Y recordemos que el plan de salvación del Señor Dios consiste en el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tomar el Antiguo Testamento y también el Nuevo. No solamente debemos tomar para estudiar el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo.
El antiguo es lo que enseñó el Señor Dios y el nuevo lo que enseñó el Señor Jesús. Y miramos Apocalipsis, el capítulo 10, el verso 11. Este es un trabajo que tiene que cumplir y realizar el pueblo de Israel después que termine esa gran guerra de Armagedón. Y dice el verso 11, y él me dijo, debes profetizar otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Que ya una vez profetizaron y predicaron. ¿Y quién hizo ese trabajo? El pueblo de Israel. Por eso que los que componen la Santa Biblia son judíos, israelitas, tanto apóstoles como profetas. Y dice, debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Quiénes son los que le han enseñado a los reyes, a las naciones? Podemos recordar el profeta Jonás. Podemos recordar al apóstol Pablo cuando le enseñaba al rey Agripas. ¿Y qué tiene predicho el Señor Dios? Debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y sobre los reyes. Esa es una predicación que tienen que realizar el pueblo de Israel por segunda y última vez. Todo lo que va a acontecer está registrado en la Santa Biblia. ¿Por qué los judíos, por qué los israelitas tienen que volver a predicarle a las naciones y no los gentiles? Porque en las naciones hay miles de iglesias y todos enseñamos una doctrina diferente. Y la gente no sabe a quién creerle. Porque todos decimos, nuestra iglesia es la verdadera. Y vamos a mirar quiénes son los que tienen que volver a predicar por segunda vez. ¿Y por qué? Dice Romanos el capítulo 3, el verso 1 y 2. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Miremos dos preguntas. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué les aprovecha tener la circuncisión? La respuesta está en el verso 2. Mucho. La ventaja que tiene el judío sobre los gentiles dice que es mucho, en todas maneras. ¿Por qué? ¿Qué dice el verso? Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A ellos les fue confiada la palabra de Dios para que enseñasen a las naciones, a los judíos, a los israelitas. Por eso que todos los profetas y los apóstoles y también el Señor Jesús pertenecen al pueblo de Israel. A ellos el Señor Dios le confió la palabra y no a nosotros los gentiles. Miremos qué clara que es la palabra de Dios. Y vamos a ver en esa segunda predicación que va a hacer el pueblo de Israel,
miremos el éxito que va a tener esa última predicación. Y vamos a estudiar en Isaías el capítulo 4, el verso 1. Este también es un verso profético hacia el futuro. Y dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel día. ¿Y qué representa la mujer? Iglesias. Esto va a ser en la segunda predicación que hace Israel. Y dice, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan. ¿A qué representa el pan? Representa a la palabra de Dios, al Señor Jesús. Representa el Evangelio y la doctrina del Señor Dios. Miremos lo que van a decir esas 7 iglesias que se van a tomar de un solo hombre que va a enseñar y va a predicar. Y dice: nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. ¿Y qué más van a decir esas 7 iglesias que van a tomar a un hombre? Quita nuestro oprobio. ¿Y qué es oprobio? Vergüenza. Ahí van a entender las iglesias y reconocer que de la manera que estamos sirviendo a Dios, estamos equivocados. Por eso le van a decir al pueblo de Israel: queremos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio, nuestra vergüenza. Ay, las iglesias vamos a ver que de la manera que estamos obedeciendo a Dios, estamos mal. Porque cada iglesia lleva una doctrina como bien nos parece, como nos conviene. Hacemos una doctrina simple y fácil. Miremos, el Señor Dios explica cómo va a ser esa segunda y última predicación. Explica de qué lugar se va a realizar y quiénes son los hombres que tienen que volver a predicar a las naciones. Vamos a estudiar en Zacarías el capítulo 8 y vamos a estudiar del verso 20 al verso 23. Así dice Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas naciones. Dice que vendrán, hablando a tiempos futuros. Y dice el verso 21, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. ¿Quién dijo esto? El profeta Zacarías. Y acá nos muestra desde qué lugar se va a predicar y se va a enseñar por última vez. Y dice el verso 22, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén. Desde Jerusalén se va a realizar la última predicación. ¿Y qué más dice? Desde Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. A ese lugar de la tierra van a ir las naciones a buscar a Jehová y a implorar su bendición. ¿A qué lugar? A Jerusalén. ¿Y qué dice el verso 3?
Así dice Jehová de los ejércitos. Esto lo enseña y lo confirma el mismo Señor Dios. ¿Y qué más dice? En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto ¿a quién? A un judío. ¿Quiénes vuelven a predicar la palabra de Dios a las naciones? Los judíos. ¿Y qué más dice? Diciendo, dejadnos ir con vosotras, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Miremos lo que van a decir las naciones o las iglesias de las naciones. Dejadnos ir con vosotros, porque hemos oído que Dios está con nosotros. Miremos con la claridad que enseña el Señor Dios. Lo mismo que dice en Isaías el capítulo 4, el verso 1. Dice que van a tomar del manto a un judío. Ellos son los que vuelven a predicar por segunda y última vez. Vamos a mirar una vez más el libro de Isaías y vamos a estudiar en el capítulo 55 y vamos a mirar el verso 5. Miremos el éxito que va a tener la última predicación que hace Israel a las naciones. Dice el verso 5, he aquí, llamarás a naciones que no conociste, y naciones que no te conocían, correrán a ti. Las naciones van a correr hacia Jerusalén. ¿Y qué más dice? Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, porque te ha honrado. ¿Quién va a ser el que va a volver a honrar al pueblo de Israel? El Señor Dios. Dice que las naciones correrán hacia Jerusalén. Hermosa las promesas de bendición que tiene el Señor Dios para las naciones. Y vamos a mirar en el libro de Lucas, en el capítulo 24, y vamos a estudiar el verso 45 y el verso 47. Esto fue después que el Señor Jesús resucitó. Dice el verso 45. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Miremos lo que hizo el Señor Jesús. Les sopló las narices y les dio Espíritu Santo para que comprendiesen las Escrituras. ¿Y qué les dice el verso 47? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De allá salió la predicación a las naciones, desde Jerusalén. Y de allá se va a volver a salir la palabra de Jehová por segunda y última vez. La palabra es clara. Y cuando nosotros decimos o compartimos algo, debemos que confirmarlo con la palabra de Dios. Miremos, vamos a estudiar el profeta Joel, el capítulo 3, y vamos a estudiar el verso 16 y el verso 17. Y Jehová rugirá desde Sión
y hará oír su voz desde Jerusalén. Esta última predicación, Israel no va a ir a las naciones, la va a hacer desde Jerusalén. ¿Y qué más dice? Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será el refugio de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y dice el verso 17: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y no pasarán más por ella los extranjeros. Hablando a tiempos futuros. Ahora vamos a ver qué tienen que realizar o hacer los extranjeros para ir a Jerusalén. Eso también lo confirma la santa palabra de Dios. Acá encontramos en el capítulo 56 de Isaías el verso 2 y después vamos a estudiar del verso 6 al 8 los requisitos que le va a exigir el Señor Dios a los extranjeros que quieran ir a Jerusalén. Acá habla a tiempos venideros, a tiempos futuros. Y dice el verso 2: dichoso el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que se aferra a ello. ¿Qué más dice? Que guarda el sábado sin profanarlo, y que guarda su mano de hacer nada malo. ¿Cuál es el verdadero día de reposo en la Santa Biblia? El día sábado. Y vamos a ver que en el futuro, para ir a Jerusalén, debemos los gentiles también guardar el sábado. Y dice el verso 6: y a los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo, y se mantengan firmes en mi pacto. Los extranjeros o gentiles que tengamos el deseo de ir a Jerusalén, vamos a tener que guardar el sábado y mantenerlos firmes en el pacto del Señor Dios. ¿Y cuál es el pacto que hacemos los gentiles con el Señor Dios? El bautismo de arrepentimiento, de perdón y pecados. Miremos lo que promete el Señor Dios para estos extranjeros o gentiles. Dice el verso 7: yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Todas las naciones de la tierra que quieran servir a Dios van a tener que ir a Jerusalén. Es la casa de Dios en la tierra. ¿Y qué más dice el verso 8? Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré otros con él, además de sus congregados. Cuando habla de los otros, se refiere a los gentiles y a los extranjeros. Miremos las bendiciones que tiene Dios en Jerusalén para todos los judíos y gentiles
que obedezcamos al Evangelio y a la doctrina del Señor Dios. A los oyentes, muchas gracias por compartir con nosotros esta porción de su palabra santa. Y si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.